Bueno, pues bienvenidos a este video. Lo que nosotros vamos a realizar es calcular la intensidad de corriente en 4 circuitos, ocupando 4 diferentes resistencias, pero el mismo voltaje. Bueno, para nuestro primer circuito ocupamos un voltaje de 9 volts y una resistencia de 1.2 kilo ohms. Lo primero que debemos de hacer es calcular nuestra intensidad de corriente, y esta se calcula mediante la ley de Ohms. Y ya teniendo nuestra fórmula, se resuelve de la siguiente manera. Nuestra fórmula para calcular la intensidad es la siguiente: I es igual a V sobre R, que es voltaje sobre resistencia. Sustituyendo nuestros valores conforme a estos, nos quedaría 9 volts sobre 1200 ohms. Haciendo nuestra operación, nos sale a 0.0075 amperes. Para nuestra resistencia, lo que debemos hacer es multiplicar la intensidad de corriente por la resistencia. Entonces esto sería que 0.0075 por 1200 ohms nos da un resultado de 9 volts. Y como logran ver, de esta manera ya nos integra nuestra intensidad de corriente, que es de 7.5 miliamperes. Acá nos marca miliamperes. Nosotros lo calculamos amperes. Si dividimos 7.5 miliamperes entre 1000 amperes, pues nos da este resultado. Para nuestro siguiente circuito se utilizó el mismo voltaje, como ya se mencionaba anteriormente, pero ahora con una resistencia de 220 ohms. Lo que necesitamos calcular es lo mismo, la intensidad de corriente mediante esta fórmula. Sustituyendo nuestros datos, nos quedaría 9 volts sobre 220 ohms. Haciendo nuestra división nos sale 0.0409 amperes. Igual se calcula lo mismo mediante la fórmula con el circuito anterior. Sustituimos nuestros valores. Haciendo nuestra operación nos sale de 8.998 volts. De igual forma, en este circuito ya se nos integra nuestra intensidad de corriente. Igual nos las marca en miliamperes, pero si dividimos este resultado entre 1000, pues nos da el resultado de 0.0409 amperes. Para nuestro tercer circuito se utilizó el mismo voltaje, pero ahora una resistencia de 330 ohms. Calculamos la intensidad de corriente mediante la fórmula con los circuitos anteriores. Sustituimos valores y nos sale un resultado de 0.0272 amperes. Igual calculamos con la misma fórmula, sustituimos valores y nos sale 8.976 volts. Como ya lo ven, igual nos marca nuestra intensidad en miliamperes. Ya mencionado anteriormente, lo dividimos entre 1000 y nos sale el resultado en amperes. O sea que es lo mismo, nada más que cambia nuestra unidad de medición. Para nuestro último circuito se utiliza el mismo voltaje, pero ahora con una resistencia de 680 ohms. Igual calculamos corriente. Lo que acá ahora hacemos solo es cambiar nuestro valor de nuestra resistencia. Como lo notan a ver acá, son 680 ohms. Nos sale un valor de 0.0132 amperes. Nos pide igual calcularla. Calculamos. Haciendo nuestra fórmula, nos sale a 8.976 volts. Como logran ver, igual ya nos marca nuestra intensidad en miliamperes, que son 13.235 miliamperes. Y pues ya mencionado anteriormente, esto es lo mismo a esto, nada más nuestra unidad de medición cambia.
Bueno, ahora vamos a hacer en físico los circuitos. En este caso tenemos una fuente de voltaje de 9 volts y 4 diferentes resistencias. Entonces vamos a empezar con la primera, que es de 1.2 kilo ohms, y ponemos el multímetro en volts de corriente directa y ponemos terminal negativa y la terminal positiva y nos da 8.06 volts. Mm, 0.06 volts. Ahora vamos a cambiar la resistencia y vamos a utilizar la de 330 ohms. Ahora de igual manera colocamos la terminal positiva en una parte de la resistencia, en este caso es de 330 ohms, y la parte positiva del multímetro en la otra parte de la resistencia y nos da un voltaje de 8.60 volts. Ahora pasamos a la resistencia de 220 ohms y de la misma forma ponemos la terminal positiva en una pata de la resistencia y la otra terminal en la otra pata y nos da un voltaje de 8.14 volts en la resistencia de 220 ohms. Bueno, ahora hacemos lo mismo con la resistencia de 680 ohms. Colocamos la terminal positiva en una pata de la resistencia y la otra terminal en la otra pata de la resistencia y nos da un voltaje de 8.73 volts, que esta resistencia es de 680 ohms. Bueno, ahora presentaremos la simulación de nuestros circuitos. En este caso nosotros tenemos una fuente de voltaje de 9 volts y 4 diferentes resistencias. La primera es de 1.2 kilo ohms, la segunda es de 330 ohms, la tercera es de 220 ohms y la cuarta es de 680 ohms. Entonces vamos a empezar con la primera, que es de 1.2 kilo ohms, y para ello utilizaremos dos multímetros. Este es para medir el voltaje que hay en la resistencia y este es para medir la corriente total que hay en este circuito. Entonces le damos play y este es el voltaje que hay en la resistencia y este es la corriente que hay en el circuito. Y como vemos, el voltaje es de 9 volts y la corriente es de 7.5 miliamperes. Y este es de la primera resistencia. Ahora vamos con la segunda, que es de 330 ohms y el voltaje de igual manera es de 9 volts. Entonces, igual utilizaremos dos multímetros. Le damos play. Y este es el voltaje que hay en la resistencia y este es la corriente que hay. Entonces es 9 volts y 27.273 miliamperes. Este es de la segunda resistencia, que es de 330 ohms. Ahora vamos con la tercera, que es de 220 ohms. Entonces, como les mencionaba, el voltaje es de 9 volts y la resistencia es de 220 ohms. Le damos play.
y de igual manera el valor del voltaje que hay en la resistencia es de 9 volts y la corriente que hay es de 40.909 miliamperes. Este es en la tercera resistencia, que es de 220 ohms. Y ahora vamos con la última. De igual manera, el voltaje es de 9 volts y el valor de la resistencia es de 680 ohms. Entonces le damos play y de igual manera utilizamos dos multímetros. Y el voltaje que hay en la resistencia es de 9 volts y la corriente que hay es de 13.235 miliamperes. Entonces, pues sí coincide con lo que hicimos en la libreta, o sea, los cálculos. Varía un poco con pues los decimales, pero pues sí, tiene mucha similitud. Bueno, pues esto es nuestros circuitos simulados. Continuamos con nuestro siguiente punto, que es simular Proteus. Bueno, utilizar el potenciómetro para simular e ir cambiando nuestro valor de la resistencia y calcular de ahí nuestra corriente y de ahí llenar nuestra tablita. La que está aquí. Como logran ver, el valor que hay que ir cambiando es de 100 en 100 hasta llegar a 1500 ohms. Como ven, igual ya está calculada la corriente, pero vamos a ver si en verdad es ese el resultado. Entonces cambiamos nuestro valor, le ponemos 100, ejecutamos y como ven son 90 miliamperes. Ahora regresemos y es claro, 90 amperes. Nos vamos con 300 para que sea rápido. 300. Y perdón, antes hay que detener. Ahora sí ejecutamos y es de 30 miliamperes. Detenemos antes y chequemos. Exacto, son 20 miliamperes. De ahí nos vamos a ver con el de 500. Aquí. Con 500. Aceptar. Ejecutamos. Y nos da un valor de 18 miliamperes. Ahora chequemos. Y es correcto, nos da 18 amperes. Nos vamos ahora con 800. Perdón, hay que detener, se nos olvida. Ejecutamos. Y es correcto, 11.25 miliamperes. Y es correcto, 11.25 miliamperes. Ahora nos vamos con 1100. Cambiamos nuestro valor, 1100. Ejecutamos. Y 8.182 miliamperes nos da. Rectificamos. Y es correcto, 8.182 miliamperes. De ahí nos vamos con 1300. 1300. Cambiamos. Antes detenemos. 1300. Ahora sí. Aceptar. Ejecutamos. Y nos da un valor de 6.923 miliamperes.
Y es correcto, 6.923 miliamperes. El último que vamos a calcular es de 1500 y nos tiene que dar un resultado de 6 miliamperes. 1500, aceptar. Uy, se nos olvida detener. Ejecutamos y como ven nos da un resultado de 6 miliamperes. Y bueno, igual nos solicita que hagamos un gráfico y el gráfico nos queda de la siguiente manera. Nuevamente acá se nos presenta nuestra tablita con los ohms del potenciómetro que va de 100, 100, 100 hasta llegar a 1500. Como ven es el mismo resultado. 1500 pues son 6. Y ahora en nuestra gráfica en el color azul nos muestra los ohms que fuimos cambiando en el potenciómetro. Y el color naranja es nuestra corriente. Como ven, la corriente en 100 ohms es de 90 miliamperes. Uy, uy, uy. En 245 miliamperes. De ahí nos vamos a ver. En 600 ohms nos da una corriente de 15 miliamperes. Nos vamos ahora con 1000. Nos da una corriente de 9 miliamperes. Nos vamos con 1300. Nos da una corriente de 6.923 miliamperes, como acá se muestra. Y finalmente con 1500, veamos, 1500 ohms. Como se logra distinguir, ahí ahorita es muy complicado ya que se encuentra en la raya inicial de 0. Pero si se logra ver, ahí está, en 6 miliamperes. Y bueno, pues este es nuestro punto solicitado. Y bueno, continuamos para nuestro siguiente número que nos solicitan. Es lo siguiente: simular el circuito siguiente cambiando los valores de la fuente en cambios de 2 volts con una resistencia de 2 ohms y medirá la corriente llenando la siguiente tabla. Bueno, este es el circuito que nos pide que simulemos y esta es la tabla que intentamos llenar. Como ven, ya está llenada nuestra tabla, pero para obtener estos datos se hace de la siguiente manera. Como ven, acá ya está nuestro circuito simulado. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular esos valores. Entonces acá primero nos pide de 2 volts. Lo vamos a cambiar. 2 volts. Una resistencia de 2 ohms. Aceptar. Reproducimos. Y como ven, nos marca 999.995 miliamperes. Es lo que tenemos acá. Simulamos ahora con el de 4 volts. Detenemos. Cambiamos el voltaje de 4. Ejecutamos. Vemos que nuestra corriente es de 2 amperes. Aquí están 2 amperes. Después vamos con 6 volts. Detenemos. Cambiamos solo nuestro voltaje porque la resistencia es la misma. Ejecutamos.
Ahora nuestra corriente es de 3 amperes. Logran ver 3 amperes. Ahora nos vamos con 8 volts. Ay, perdón. Primero tenemos que detener. Ahora sí ejecutamos de nuevo. Ahora en 8 volts y una resistencia de 2 ohms nos da una corriente de 4 amperes. Checamos 4 amperes. Ahora nos vamos con 10 volts. Cambiamos nuestro voltaje. Ahora le ponemos 10. Uy, lo mismo. 5 amperes. Como ven, 5 amperes. Ahora finalmente con 12 volts. Detenemos. 12 volts. Ejecutamos. Y como verán, 6 amperes es nuestra corriente en un voltaje de 12 voltios y una resistencia de 2 ohms. Como ven, tenemos 6. Y esto es todo lo que se nos solicita en este punto.